vayamos a Timoteo, vamos a seguir estudiando la carta a Timoteo, una carta muy interesante que tiene un aspecto teológico importante para nuestras vidas. Pablo le escribe a Timoteo, un joven de aproximadamente 25, 30 años, que iba a ser el encargado, que iba a ser el encargado de ser pastor de la iglesia en Éfeso. Éfeso, dentro del tiempo en el cual se escribió esta carta, que fue aproximadamente 60 años después de Cristo. Éfeso era una provincia muy grande, muy imponente, económicamente era estable, era una de las maravillas consideradas dentro del imperio romano. Éfeso era reconocido a tal grado que se nos dice que en la historia se nos marca que el emperador romano tenía, dentro de todo el imperio romano que abarcaba lo que hoy conocemos como España, Francia, parte de Alemania, entre otros países, Italia. El emperador romano solamente tenía ciertos lugares de descanso, ciertas casas de descanso. Eran, no sé, aproximadamente 4 o 5 casas de descanso para todo el imperio tan grande que tenía. Y una de esas casas donde él descansaba, donde él podía tomar ese receso de sus actividades como gobernador, como emperador de un imperio impresionante, un imperio muy grande, era, se encontraba en la provincia de Éfeso. Entonces, Éfeso era un lugar muy importante en el tiempo en el cual se estaba escribiendo esta carta. Ese era por un lado. Por el otro lado era una provincia con mucho recurso económico, se movía cantidades de dinero, había demasiados trabajos, demasiados oficios. Y por otra parte, en el área espiritual, pues dentro de las tantas obras arquitectónicas que había en el Imperio Romano, estaba como considerado como una de las maravillas del Imperio Romano, una de las 8 maravillas antiguas de todo lo que nos describe la historia de los imperios, el aposento, el santuario a la iglesia, a la diosa Diana. Entonces, la iglesia en Éfeso estaba dentro de una provincia donde lo tenía todo, donde socialmente estaba cubierto por la mano del emperador, donde económicamente no les faltaba nada, donde espiritualmente la provincia de Éfeso era conocido por ese magno santuario hacia la diosa Diana o Artemisa, también conocida. Y eso también nos lleva a entender que era una provincia espiritualmente dada hacia el paganismo, dada hacia el politeísmo. Entonces, la situación en la cual Timoteo se encontraba no era una situación agradable o común, sino iba a ser una situación adversa. Por un lado, porque el emperador romano tenía mucha autoridad sobre esta provincia, porque económicamente era fuerte, era estable, y lo que llegase a representar la economía socialmente es que habían personas preparadas, no solamente como lo fue Pablo en su tiempo, preparadas en la ley, sino había muchas personas preparadas en cuanto al conocimiento griego, al conocimiento romano. De ahí, del conocimiento griego y del conocimiento romano, sale la cultura helenística, que es la que de una manera impresionante domina sobre todas las culturas hoy en día. Nuestra cultura tiene parte de esa combinación de culturas. Lo encontramos en nuestro idioma, el español, y en la mayoría de los países hoy en día, esa cultura helenística, que fue la combinación de ciertos aspectos de la cultura romana y de la cultura griega, dominan hoy en día dentro de nuestra cultura. Entonces, en el tiempo de Timoteo había muchas personas preparadas. De ahí salen los filósofos, los estudiadores, aquellos que se planteaban preguntas con respecto al crecimiento, al desarrollo de la humanidad, de la evolución, del porqué de las cosas, de las teorías. Y Timoteo
iba a tener que estar preparado de alguna manera para poder abordar a todo este tipo de personas. Hoy en día, en nuestra actualidad, la sociedad se está eh, declinando, y sobre todo a la generación joven, aquellos que tienen unos 22 años para abajo, a esta creencia que los lleva al punto de decidir y de tomar la decisión que Dios no existe. Y eso está siendo muy fuerte en nuestra sociedad. Y es un punto relevante porque tiempo atrás, y me pongo como ejemplo para no irnos tan lejos, pero en mi tiempo todos los chicos con los cuales yo conviví desde el bachillerato, o la mayoría de ellos, creían en Dios, sabían la existencia de un Dios, aunque no fueran alguna iglesia, aunque no fuesen cristianos ni católicos, pero sabían que había un Dios. Pero hoy en día la sociedad está preparando a los jóvenes, la cultura se está inclinando más a reconocer que no existe Dios, que todo es causado por teorías, por conocimientos científicos, que para creer tenemos que comprobar la existencia de Dios, y que hasta ahorita no se puede comprobar la existencia de Dios desde el punto que ellos toman. Y entonces estamos teniendo una sociedad agnóstica, una sociedad, jóvenes que están creciendo con esa idea que Dios no existe. Y parte de nuestro trabajo, pues, es poder prepararnos con las herramientas, con el conocimiento, para poder enseñarle a aquellas personas que creen que Dios no existe, que sí, que Dios sí existe. Por eso una de las partes principales como nuestra iglesia es poder cuidar a nuestros niños, poder encaminar a nuestros adolescentes, poder fortalecer a los jóvenes en el conocimiento de Dios, que Dios es real, prepararlos para lo que se está aproximando, prepararlos para la, el conflicto, para la guerra en cuanto a ideología de lo que se vienen en estos tiempos. Los tiempos están cambiando, los tiempos no son los mismos de hace años atrás. Y tú y yo tenemos que prepararnos. Y algo similar estaba pasando en el tiempo de Timoteo. Había muchos retos en el tiempo de Timoteo, pero Pablo le encomienda, Pablo le exhorta, Pablo le recuerda a Timoteo que la mejor arma, que el mejor conocimiento para poder afrontar los retos, lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Por eso la importancia de que tú y yo estemos estudiando la palabra de Dios, la importancia de que tengamos ese tiempo de dedicar no solamente a leer la palabra de Dios, no solamente a leer un capítulo de la Biblia, sino a escudriñarla y a practicarla. Y en ese proceso de escudriñarla y practicarla, el Espíritu Santo que está en nosotros nos está preparando para poder afrontar las situaciones que pueden llegar o que podemos llegar a tener en nuestras vidas. Y vemos cómo Pablo, aún sabiendo de lo joven que era Timoteo, porque otro caso también impresionante es que conforme a la historia y conforme a los hechos, los líderes, los obispos, el pastor, los pastores de la iglesia, usualmente tenían entre 50 60 años. Se creía que ya tenían la madurez para poder tener el control de la iglesia, de poder enseñar en la iglesia, de poder traer ese orden en la iglesia. Y Timoteo a sus 25 años era uno de los pastores más jóvenes dentro de todas las iglesias que ya se habían formado, como la iglesia en Roma, o como la iglesia en Corinto. Timoteo era el más joven. Sin embargo, Pablo nunca le dice que no iba a poder hacerlo por causa de su edad. Pablo más adelante le va a exhortar que esas enseñanzas que
habían sido aprendidas por él, y esa cualidad que él tenía de esa fe verdadera fue lo que lo llevó a poder tener este cargo de pastor en la iglesia de Éfeso. Porque otra de las luchas que iba a tener Timoteo era con respecto a la vida espiritual. Una provincia dada hacia el politeísmo, dada de una manera más fuerte hacia las costumbres, hacia la idea, hacia el pensamiento de adorar a una diosa, de entregar su vida, de hacer ciertas acciones que agradaban a esa diosa romana, y que hoy en día también podemos encontrarlo, no específicamente hacia esa diosa, pero cuando en el Antiguo Testamento y que se dan los 10 mandamientos en Éxodo, y que esos 10 mandamientos siguen aplicando hoy en nuestro día, cuando se dan los 10 mandamientos y los primeros 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios, de no tener dioses ajenos delante de Dios, delante de nuestro Padre. Y tú y yo, cuando le damos el tiempo a algo, alguien, alguna acción, algún pensamiento que le quita la importancia a Dios, estamos haciendo de esta persona, estamos haciendo de esta acción, de esta cosa, idolatría. Porque Dios debe de ser el primero en nuestra vida. Y eso es algo que también hoy la sociedad le está quitando importancia a Dios. Hoy la sociedad te dice, lo más importante eres tú, lo más importante es que tú seas feliz. Si te casaste con alguien y no encuentras la felicidad, puedes divorciarte, no pasa nada. Puedes tener muchos romances en esta vida, puedes hacer ciertas cosas que te van a traer alegría. Y eso hace que la sociedad ponga como importancia cosas que tienen que ver con el que que la sociedad se sienta cómoda, y están destituyendo a Dios de ese primer grado de importancia que debe de ver en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros de una manera inconsciente, a lo mejor sin, sin meditarlo, sin pensarlo, lo estamos haciendo. Por eso hoy, que es el primer día de la semana, yo sé que es parte de nuestro descanso, yo sé que a lo mejor muchos de nosotros trabajamos de lunes a viernes, otros trabajan de lunes a sábado, otros trabajan de lunes a domingo, otros trabajan de lunes a lunes, no descansan. Pero me da mucho gusto que hoy, que es el primer día de la semana, y recordando dentro de la historia en Hechos, que después de la ascensión de Jesucristo a los cielos, los creyentes se empezaron a congregar el primer día de la semana. Me da mucho gusto que hayas tomado de tu tiempo, que hayas dedicado el poder estar hoy aquí el primer día de la semana, en la mañana, para poder aprender de Dios. Eso nos recuerda que en nuestra vida, y aunque la sociedad nos diga que lo más importante es lo que a mí me haga sentir cómodo, lo que a nosotros nos importa es recordar que Cristo es el centro de nuestras vidas, y que parte de esto es el que podamos estar aquí por 2 razones. La primera razón, y la más importante de ellas, es para seguir nutriéndonos en el conocimiento de la palabra de Dios. Es para que lo que aprendamos el día de hoy podamos practicarlo en esta semana que inicia, podamos practicarlo con las personas que amamos, con nuestra familia, con nuestros amigos, en la escuela, en el trabajo, que llevemos a Cristo en nuestras acciones, que lo llevemos como un estandarte. Y el estandarte, lo que representaba en el Antiguo Testamento, era la dependencia que tenían hacia Dios. Tú y yo, a través de nuestras acciones, a través de nuestro carácter, de nuestras palabras, podemos demostrar que somos dependientes de Cristo, dependientes de Dios en nuestras vidas. Por eso me da mucho gusto que dediquemos tiempo, el poder estar hoy aquí en esta mañana. Y el otro punto por el cual la iglesia se reunía
era para poder estar en armonía, era para poder convivir, para poder socializar unos con otros, para poder saber que todo estaba bien, para poder preguntarse cómo podemos ser de bendición para nuestra iglesia, cómo podemos ser de bendición para nuestros hermanos. Por eso es que parte de las actividades que tenemos como iglesia es después del servicio, tenemos un tiempo para poder convivir, para poder preguntarnos cómo estás, para poder saber cómo podemos apoyarte, cómo podemos orar por ti, cómo podemos fortalecer nuestros lazos de amistad, nuestros lazos de amor. Y sé que somos un mundo diferente. Cada uno de nosotros pensamos diferente, tenemos diferentes gustos, diferentes acciones, diferentes formas de comunicarnos, pero lo que nos une es Cristo. Y con base a eso, tú y yo debemos de buscar la armonía unos con otros. Esas eran las dos razones por la cual la iglesia se reunía, y esas son las dos razones principales por la cual nos reunimos, para poder aprender de la palabra de Dios y para mostrarnos ese amor mutuo que debe de haber en nosotros. Por eso Jesús, cuando le preguntaron que cómo podía resumir la ley y los profetas, Jesucristo dijo solamente dos: en amar a Dios, en aprender de sus enseñanzas y practicarlas. Y el segundo es similar: amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, por eso es que estamos aquí en esta mañana. Me da gusto que estemos aquí para aprender de la palabra de Dios. Y era algo que Timoteo iba a tener que crecer en ello, iba a tener que madurar en ello, iba a tener que demostrarlo en una sociedad completamente alejada de Dios, como hoy en día, una sociedad completamente alejada de Dios, distante de Dios, pero le damos gracias a Dios que nosotros hemos sido conectados una vez más con Dios, que tenemos esa oportunidad, que tenemos ese privilegio de poder acercarnos a Dios. Y una de esas maneras en las que podemos acercarnos a Dios es a través de la oración, es a través de su palabra, es a través de demostrar las buenas acciones que hemos aprendido, que hemos practicado, que hemos sido enseñados bajo el conocimiento que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese era el reto de Pablo hacia Timoteo. Y ese es el reto que cada uno de nosotros vamos a tener en esta vida. Acuérdate que cuando iniciábamos, yo también te comentaba que esta carta de Timoteo, muchos la ven desde el aspecto que es dirigida hacia el pastor, hacia los líderes de la iglesia, pero a lo largo de estos capítulos que llevamos, hemos visto que sí es cierto que dentro de la iglesia hay jerarquías, que dentro de la iglesia hay liderazgos, que dentro de la iglesia hay hermanos que están, que, que, que ameritan hacer ciertas funciones, pero yo te decía en un principio que no nos olvidemos de que tenemos una responsabilidad al ser hijos de Dios, que cada uno de nosotros debe de estar practicando estas acciones, porque tú y yo algún día vamos a dar nuestro trabajo, vamos a dar cuentas de lo que Dios nos ha permitido hacer en esta tierra. Y partiendo de esa primicia, cada uno de nosotros tenemos responsabilidades. Cada uno de nosotros tenemos compromisos con Dios. Tanto el hombre como la mujer tienen responsabilidades ante Dios que debemos de estar cuidando y que debemos de estar protegiendo en nuestras vidas. El domingo pasado veíamos acerca del requisito hacia los obispos. Ya no le subas porque aquí se está empezando a distorsionar el sonido. Entonces, dentro de la iglesia veíamos el día domingo que esta palabra de obispos hacía referencia al pastor de la iglesia y que ha sido encomendado hacia el hombre, y que el hombre no solamente tiene una responsabilidad en la iglesia, sino que esa responsabilidad, ¿en dónde empieza primero? Cuando es casado en su casa. Pero antes de eso,
su responsabilidad empieza desde que ha creído en Cristo. La mujer tiene una responsabilidad también en la iglesia y hoy vamos a tocar esa responsabilidad que tiene. Y esa responsabilidad, antes de mostrarse en la iglesia, empieza con su familia, con su esposo, con sus hijos. Pero antes de empezar con su familia, empieza con, desde el momento que acepta a Cristo, que reconoce a Cristo. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad que debemos de estar recordando y practicando. No importa si eres líder o no eres líder de la iglesia, desde el momento que creíste en Cristo, tú y yo tenemos una encomienda que debemos de estar practicando y que parte de las características que vamos a volver a ver el día de hoy con respecto a los diáconos, a los líderes de la iglesia en el área eh, que puede abarcar social, en el área de ver por las necesidades de las familias de la iglesia. Cada uno de nosotros debemos de estar practicando estas características, teniendo estas cualidades, porque es parte de nuestro compromiso que tenemos con Cristo. Ya después de ahí, tenemos un compromiso con la familia. Después tenemos un compromiso con la iglesia. Pero lo más importante es nuestro compromiso que tenemos con Dios, que ese es personal, que ese es de cada uno de nosotros. Y que yo espero que estos versículos que hemos estado estudiando nos ayuden, nos motiven, nos incentiven a poder mejorar aquellos aspectos en los cuales tenemos deficiencias, porque todos vamos a tener deficiencias. Porque yo, no porque estoy aquí enseñándole a ustedes, significa que no tengo deficiencias. Todos tenemos deficiencias. Todos tenemos cosas que corregir, todos tenemos cosas que cambiar. De hecho, un dato interesante en la escritura, después de la ascensión de Cristo, ¿quiénes quedan a cargo de la iglesia? Los apóstoles, con la bendición de Cristo, la encomienda de Cristo. Y podemos decir que de esos apóstoles, 11 apóstoles, sin contar al traidor, ¿quién era el que representaba a los apóstoles? Pedro. Pedro era el responsable, Pedro era el que tenía, de cierta manera, mayor respeto entre la iglesia, mayor relevancia entre la iglesia. Muchos veían a Pedro como una persona sin falla, una persona que a través de las enseñanzas de Cristo, una persona intachable. Y dentro de la historia de Hechos, si excluimos a los 11 apóstoles y excluimos a Pedro, ¿de quién más se nos habla que tenía relevancia importante en cuanto al conocimiento y al evangelio de mostrarlos a las demás personas? Pablo. Y Pablo, conocemos la vida de Pablo, antes llamado Saulo. Pero hay algo importante, hay algo interesante. Pedro, Pablo, grandes hombres de Dios, hombres usados por Dios de una manera impresionante. Pablo se dedicó a evangelizar a los gentiles. Pedro se encargó un poco más de evangelizar hacia a su propio pueblo. Ambos conocedores de la ley, ambos conocedores de Cristo, ambos grandes personajes de la Biblia que no son para nuestra enseñanza, pero en algún tiempo Pedro y Pablo tuvieron un roce, y un roce fuerte, siendo líderes de la iglesia. ¿Y por qué te traigo esto? Porque quiero que entendamos que aún Pablo y Pedro, siendo personas imponentes, personas impresionantes, que personalmente yo no puedo estar a la altura de ellos porque vivieron tiempos diferentes, porque hicieron cosas impresionantes, porque sacrificaron muchas cosas. Otro dato interesante, antes de terminar este dato interesante, cuando se nos habla acerca de Apocalipsis y se nos habla acerca de los 24 ancianos que creemos que son personas como tú y como yo, humanos, pero que hicieron algo impresionante, que fueron escogidos de entre toda la humanidad a 24 ancianos. Creemos que 12 son
los hijos de Jacob, estos que representan las tribus de Israel, y los otros 12, los apóstoles que fueron escogidos por Jesucristo. Entonces imagínate, Pablo y Pedro van a formar parte de estos 24 ancianos que hoy en día están en el cielo alabando y glorificando a Dios. ¿Y tú y yo dónde vamos a estar? También con ellos, pero ellos van a estar privilegiados porque van a estar sentados con Cristo. Y estos grandes hombres, Pablo y Pedro, de una manera tan imponente que eran, tuvieron un roce. ¿Por qué? Porque eran humanos, como tú y como yo. Pablo se equivocó muchas veces, Pedro se equivocó muchas veces. ¿Cuánto no más nosotros que somos simples mortales nos vamos a equivocar? Y por eso es que también venimos aquí, porque es importante el que tú y yo tenemos que entender eso, que en esta vida vamos a tener fallas, vamos a tener errores, pero lo importante es reconocer mi falla, reconocer mi error y encaminarme hacia el lugar correcto, encaminarme hacia lo correcto, encaminarme hacia las enseñanzas de Jesucristo. Y eso es algo que Timoteo, un joven, estaba por experimentar. Timoteo a lo largo de su vida, siendo un pastor primerizo, iba a cometer errores. Sin embargo, Pablo siempre le animó a recordar dónde estaba puesta su fe. Hoy en día esta enseñanza es para nosotros. En esta vida vamos a tener fallas y errores, pero es sumamente importante que recordemos dónde está nuestra fe, en quién está nuestra fe. Porque yo te puedo fallar, porque tú me puedes fallar a mí, pero Cristo no nos va a fallar. Cristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y ese Cristo que cuando estuvo encarnado en esta tierra fue perfecto, el único hombre perfecto en esta tierra, Él no nos va a fallar. Y eso es la doctrina cristocéntrica que Pablo le va a estar encomendando a Timoteo. Recuerda que en Cristo está nuestra esperanza, recuerda que en Cristo está nuestra acción, que en Cristo está nuestra fuerza, que en Cristo está nuestra victoria. Y ese es un recordatorio para cada uno de nosotros, porque aunque en estos versículos estamos hablando acerca de liderazgo, pero cada uno de nosotros somos líderes personalmente al tener un compromiso con Dios. Somos líderes de nuestro propio cuerpo, de poder guiar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ser, a agradar a Dios. Por eso no estamos exentos, ninguno de nosotros, es decir, lo que dice en la carta de Timoteo no aplica a mí, porque son requisitos específicos para un obispo o para un pastor, son requisitos específicos para ciertos líderes de la iglesia. Estos requisitos aplican a cada uno de nosotros porque tenemos un compromiso con Dios y ese compromiso es personal. Y dentro de esos compromisos, dentro de esas características, dentro de esas cualidades que tú y yo debemos de tener, a lo mejor nos estamos dando topes nosotros mismos porque tenemos fallas, porque tenemos errores, porque vamos a leer lo que nos dice el requisito una vez más a los pastores y dice el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y a lo mejor algunos de nosotros podemos decir que no soy prudente, me falta la prudencia. Pues entonces trabajemos en eso. O algunos de nosotros, sea hombre o mujer, puede decir, ay, es que a veces soy deshonesto con mi familia, con mi esposo, con mi esposa. Es que a veces digo unas mentiritas piadosas. Trabajemos en ello. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. A lo mejor algunos de nosotros podemos decir, me falta más la amabilidad, me falta más la templanza. Para eso estamos aquí, para reconocer nuestras fallas y encaminarnos a mejorar esos aspectos en nuestras vidas. Para eso estamos aquí, para aprender, para examinarnos, no para que examines al hermano que tienes al lado, al hermano que tienes atrás, sino para que nos examinemos en primera instancia nosotros mismos, reflexionemos en nuestras vidas.
Eso es a lo que Jesucristo nos dice en el Sermón del Monte, cuando le dice a los fariseos y a los escribas que ellos querían quitarle esa pelusa en el ojo de las personas cuando ellos tenían una viga en su ojo. Y Jesucristo dice, primero, examínate a ti mismo, primero, mira lo que tú estás haciendo, cambia lo que tienes que cambiar, mejora lo que tienes que mejorar, deja de hacer lo que no está bien, haz lo que a lo mejor no has hecho y que debes de hacer. Y después eso lleva a quitarte lo que te está estorbando en el ojo para poder ayudar a tu hermano. Y eso es parte de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. El examinar nuestra vida, porque solamente tú sabes lo que hay dentro de ti. Yo no sé lo que hay dentro de ti. Dios, el Espíritu Santo, conocen lo que hay dentro de ti y no los puedes engañar, pero debemos de examinar nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, evaluarnos, quitar aquello que estamos haciendo mal y que va a ser de beneficio para nosotros y que va a ser de ayuda para nosotros y después vamos a poder ayudar a los demás. Y después vamos a poder ayudar a aquellas personas que necesitan ayuda. Y toco este punto porque nos está hablando ahora acerca de los requisitos como pastores y ahora nos va a hablar como requisitos de los diáconos dentro de la iglesia. Pero que estos requisitos tienen que estar implícitos en aquellos que hemos creído en Cristo, que somos tú y yo, que debemos de practicar estos requisitos, que no podemos decir, no aplica para mí porque yo solamente vengo a escuchar la palabra de Dios. Aplica para cada uno de nosotros porque somos hijos de Dios y cada uno de nosotros tenemos ese compromiso de poder demostrar que Cristo está en nosotros. Y te voy a invitar a que nos pongamos de pie en esta hermosa tarde ya y vamos a leer los versículos 8 y 9. Y después vamos a meditar en ellos y vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hoy estamos aprendiendo la paciencia, la tolerancia, la prudencia. Vamos a leer estos versículos 8 y 9 del capítulo 3 de Timoteo. Todos juntos dice la palabra de Dios. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Pueden tomar sus lugares. Ahora este término que Pablo usa para los diáconos dentro de nuestra iglesia, que debe de haber, por eso siempre o casi siempre les menciono que las doctrinas que nosotros practicamos, las doctrinas nos hablan de conjunto de conocimientos, esos conocimientos que tú y yo aplicamos como iglesia deben de estar basadas en el Nuevo Testamento. La estructura de hacer iglesia tiene que estar basada completamente en el Nuevo Testamento. Dentro de esta estructura encontramos que hay un pastor y que no solamente puede haber uno, pueden haber muchos. Cuando Pablo le escribe a Timoteo acerca de la iglesia en Éfeso, al decirle los requisitos de los obispos, al decir si alguno anhela obispado, está diciendo el pastorado dentro de tu iglesia que tú estás llevando, que tú eres líder, está abierto el pastorado además, hermanos. Entonces, a lo mejor tenemos la idea errónea de que solamente tiene que haber un pastor en la iglesia. En la historia en Hechos se nos dice que habían en una iglesia más de un pastor que se apoyaban, eh, que hacían mancuerna, que hacían cuerda para poder sobrellevar la iglesia. Porque ponte a pensar,
Es difícil poder sobrevivir por sí solo. Ahora, ¿cuánto no más cuando estás a cargo de muchos miembros de la iglesia? Entonces, a veces se le pone una carga muy pesada al pastor, pensando que por ser pastor va a poder con esa carga. Y la realidad es que en el Nuevo Testamento, al inicio de la iglesia, en las iglesias había más de un pastor, porque es una carga muy pesada. Y después llega al requisito de los diáconos. El pastor o los pastores se enfocan más en el área espiritual, en el área de guiar, de enseñar, de aconsejar, de exhortar, de instruir, de guiar a los hermanos en el área espiritual. Y se me viene a la mente el ejemplo de Hechos, cuando había un problema entre los judíos y los gentiles creyentes que se estaban convirtiendo, porque al momento de repartir el alimento o los recursos para las viudas, los judíos le estaban dando más a las viudas judías que a las viudas gentiles. Entonces, eso causó un conflicto, un malestar entre los gentiles. Y van y le dicen a Pedro y a los apóstoles, es que no se está repartiendo de la manera adecuada los recursos. Y entonces Pedro dice, miren, miren, vamos a tener que buscar a personas competentes en esta área para que nosotros, nuestra prioridad sea la enseñanza. Y eso es a lo que engloba el pastor. El pastor sí está a cargo de la iglesia, está a cargo de cada uno de los miembros de la iglesia, pero su área principal es en el área espiritual. Y de ahí surgen los diáconos, que van a ser los encargados de poder facilitar, de poder ayudar, de poder compensar o de poder equilibrar la carga del pastor, viendo por el cuidado físico de los líderes de nuestra iglesia. Nosotros, si no lo sabes, tenemos un diácono y una diaconisa, el hermano Teo, el cual hoy no puede estar aquí porque está enfermo, pero sí está representándolo como siempre, la mujer dando la cara por su esposo, la hermana José, está hoy aquí con nosotros. Ellos son los diáconos de nuestra iglesia. Si tú tienes alguna necesidad, si tú tienes algo en lo que podemos ayudarte y a lo mejor el pastor Antonio no está y a lo mejor yo no estoy, puedes acercarte con toda confianza al hermano Teo, a la hermana José, y ellos van a poder facilitarte en algunos momentos. Y si pueden ayudarte, te van a poder ayudar en algunas ocasiones. Y esa es la importancia también de tener un equilibrio en nuestra organización como iglesia, porque aquí podemos dividirlo en dos áreas, el área espiritual y el área física. Y entonces Pablo toca a los diáconos, que son aquellos hermanos encargados de poder ver de alguna manera en el área social, en el área de necesidades físicas, de actividades a la iglesia. Y se nos dice, los diáconos asimismo deben de ser ¿qué? Honestos. ¿Cuál es una de las primeras características que Pablo hace referencia hacia los diáconos? Que debe de haber honestidad. La honestidad es parte fundamental en la vida de los líderes, pero también la honestidad debe de ser parte fundamental del creyente. Por eso esto es algo bien, bien interesante, porque todos deberíamos de poder aspirar a estos liderazgos que se nos dan. Todos tenemos la capacidad, las cualidades, todos aquellos que hemos creído en Cristo, tenemos el fruto del Espíritu Santo que está en nosotros y podríamos aplicar sin problema a ser pastor de la iglesia para los hombres, a ser diáconos de la iglesia para los hombres y para las mujeres. Pero si hacemos una evaluación de nuestras vidas con estos puntos que estamos viendo, a lo mejor algunos de nosotros ya fallamos con la honestidad. Y una vez más te digo, por eso estamos aquí, para evaluar nuestras vidas, para corregir nuestras vidas, para corregir nuestro carácter, para entender que si a lo mejor estamos
desviándonos del camino correcto, podemos enderezarnos y volver al camino correcto. Entonces, hoy en esta tarde, el primer punto que quiero que reflexionemos en nuestras vidas es la honestidad. ¿Estoy siendo honesto con mis hermanos de la iglesia, con mi familia? ¿Estoy siendo honesto con mi esposo? ¿Estoy siendo honesto con mi esposa? ¿Estoy siendo honesta con mi compromiso con Dios? Y la honestidad engloba a evaluar mi pensamiento y reconocer lo que hay en ese momento en el cual estoy evaluando mi pensamiento. ¿Estás comprometido primero con tu relación con Dios? ¿Estás comprometido con tu relación como familia, como matrimonio? Porque si estás comprometido con Dios y estás comprometido con tu familia, puedes estar comprometida con la iglesia. Pero antes de eso, tienes que evaluarte cómo está tu relación personal con Dios, cómo está tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tu familia. La honestidad es parte importante de la vida del creyente. El poder ser franco y mostrarme tal y como soy, con mis errores y con mis fallas. Y los líderes no estamos aquí para apedrearte y decirte ya no te queremos en la iglesia. Estamos aquí para decirte te amamos y te queremos y échale ganas. Tú puedes hacerlo y estamos aquí para apoyar. Pero también juega la viceversa, porque cuando algún líder, porque cuando el pastor falle, yo espero que no me apedre, que puedan decirme, aquí estamos para poder seguir adelante. Y eso es parte de la honestidad, el poder evaluarnos tal y como somos. Y con base a esa evaluación, vivir los puntos que Jesucristo nos ha dejado en las Sagradas Escrituras. Si hay que dejar de hacer cosas, dejemos de hacerlas. Si hay que mejorar cosas, mejorémoslas. Si hay que empezar a hacer cosas, hagámoslas. Pero todo parte desde el principio de la honestidad. Por eso Pablo le dice a Timoteo el primer calificativo de los diáconos, la honestidad, porque con base a eso podemos seguir creciendo en esta vida. Porque si no somos honestos, yo puedo decir, todo va bien, aún con mis fallas, con mis defectos, todo va bien. Y no reconocemos nuestras fallas y nuestros errores. Y eso es algo bien común en el ser humano. El no reconocer sus fallas y sus defectos, porque parte de nuestra naturaleza es el sentirnos protegidos. Y ante nuestras fallas y ante nuestros defectos, el ser humano se siente desprotegido, se siente débil, se siente incompetente. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo tengamos en cuenta, que somos personas incompetentes, personas desprotegidas, personas con miedo, personas frágiles. Y eso nos lleve a ¿quién? A Cristo. Por Cristo es nuestra roca. Por eso David, y lo encontramos en el Antiguo Testamento, David es conocido como un héroe de guerra, casi casi. Tanto así que dentro de sus guerreros, David tuvo 30 hombres especiales que se le eran conocidos como los valientes de David. Y dentro de esos 30 valientes que en Crónicas se nos mencionan las acciones por las cuales fueron consideradas, no por David, sino por todo el gran número de soldados que había en el tiempo de David, hicieron cosas impresionantes, cosas fuera de lo común. Uno de esos guerreros que se me viene a la mente fue aquel que cuando estaban huyendo de los filisteos encontró un campo de trigo. Y si los filisteos encontraban ese campo de trigo, iban a arrasar con la comida de Israel. Entonces, él se quedó a defender ese campo de trigo
y mató a cientos de filisteos. Tres de los valientes de David más reconocidos fue que hicieron una obra espectacular. Fue cuando David dijo, tengo sed de este pozo de Belén, y en medio de ellos estaba Saúl con su ejército buscando a David para poder matarlo, y ellos dijeron, nosotros vamos por agua para nuestro rey. Arriesgaron su vida para cumplir un capricho de David. Y dentro de estos 30 valientes, todos respetaban a David. David era el number one, David era el número uno dentro del ejército de Israel. Y aún así, David, en muchos momentos que se nos describen en crónicas, David mostraba se mostraba tal y como él era. Aunque externamente muchos lo reconocían como el gran rey, como un hombre fuerte, a tal grado que cantaban esa canción que decía que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. David reconocía que él era frágil, que él era un hombre con fragilidad y con miedo y con temor. Y siempre buscaba el apoyo y siempre buscaba las fuerzas. ¿De quién? De Dios. En parte, eso tiene que ver mucho cuando Dios le dijo a Samuel, David es conforme a mi corazón. Porque no tenía que ver la fuerza, no tenía que ver el protagonismo que David tuvo, tenía que ver lo que había dentro de él, que él reconocía una dependencia de Dios. Y cuando tú y yo no somos honestos con nuestra situación, con lo que estamos viviendo, con lo que yo soy, con lo que yo represento, no puede haber esa capacidad de remordimiento, esa capacidad de decir, estoy equivocado, necesito cambiar cosas en mi vida, necesito ser más como Cristo. Entonces, las personas deshonestas no van a crecer en su vida espiritual, no van a desarrollarse en su vida espiritual. La honestidad es parte esencial del crecimiento como cristiano. De hecho, también tiene que ver con la salvación. Mientras la sociedad te pide pruebas que afirmen la existencia de Dios, el autor del libro de Hebreos nos dice, y vamos al capítulo 11 de Hebreos, y ponte de pie y vamos a darle lectura. Versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Puedes tomar, bueno, y vamos al versículo 6 de este mismo capítulo. 1, 2, 3. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Puedes tomar tu lugar. Mientras la sociedad nos pide pruebas para creer en la existencia de Dios, y mientras no haya pruebas ni evidencias que sean palpables a nuestros ojos, a nuestro tacto, ellos van a seguir rechazando que Dios existe. En Hebreos, el autor de este libro, que cuando tocábamos el libro de Hebreos, ah, decíamos que muy probablemente fue Pablo el que escribió este libro en Hebreos, o el libro de Hebreos, nos dice que para agradar a Dios tenemos que tener fe. Y la fe es algo que no podemos palpar, es algo intangible que no podemos ver, que no podemos tocar.
Pero nos dice que si no tenemos esa fe, ese credo, esa creencia, no podemos agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque la fe es creer, aunque no tenemos pruebas palpables, tangibles, que podamos ver, que podamos percibir, que podamos sentir. Sabemos que Dios es verdad, sabemos que Dios es real en nuestras vidas y que Él es galardonador de los que le buscan. Y en el versículo 1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, algo que no ha llegado, pero que sabemos que va a llegar. No escuchamos ya venir a Jesús en los cielos, pero sabemos que Él va a venir. Estamos esperando que él va a venir por su iglesia, por nosotros. La convicción de lo que no se ve. El creer que aunque no puedo ver físicamente a Dios, sé que Él está aquí con nosotros. El que no puedo ver al Espíritu Santo dentro de mí, sé que el Espíritu Santo está en mí. Eso es tener fe. Pero para que tú y yo pudiéramos llegar a esta fe, primero tuvimos que ser honestos con nuestra vida. Cuando se nos llegó el mensaje de salvación, primero tuvimos que ser honestos en el tomar la decisión de creer en algo que no veo o mantenerme con lo que la sociedad me dice. Mientras yo no vea, yo no creo. Y la honestidad jugó un papel importante para que tú y yo estuviésemos hoy en día aquí siendo salvos. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, el primer requisito para los que aspiran a ser diáconos, los que aspiran a tener un liderazgo en la iglesia, tienen que ser honestos. Y este requisito, esta característica, esta virtud, no solamente tiene que estar en aquellos que quieren aspirar a un liderazgo en la iglesia, tiene que estar en nuestras vidas. En esta hermosa tarde, mis queridos hermanos, hermanas, jóvenes, yo les recuerdo, les animo a que llevemos una vida de honestidad, que practiquemos la honestidad en nuestras vidas, con aquellos que nos aman, con aquellos que están a nuestro alrededor. Seamos personas honestas. Y esta palabra de honestidad hace también referencia a la integridad. La integridad es la virtud del ser humano de poder comportarse de la manera adecuada en cada uno de sus aspectos dentro de sus vidas. Y dentro de la vida de un ser humano se encuentra la vida social, la vida personal, la vida en pareja, la vida con los hijos, la vida en el trabajo, la vida con la familia, la vida con los amigos, la vida en la iglesia. Que todo lo que tú y yo hagamos, lo hagamos con honestidad y sinceridad. Y lo que debe de salir de nosotros, al ser honestos, ya no son cosas malas, ya no son cosas que dañen o que perjudiquen al que yo amo, o que perjudiquen a mi familia, o que me perjudiquen a mí mismo. Porque te puedo tocar esa cita que nos dice Jesucristo, que todo el que está en Él va a dar frutos, que Él es la vid, que Él es el tronco, la rama que nutre, o el tronco principal que va a nutrir a las ramas secundarias y a las ramas principales. Y la vid es el encargado de poder llevar los nutrientes para que se dé fruto en las ramas y que den hojas los árboles y las plantas. Entonces, tú y yo ya estamos en Cristo. Cristo nos va a dar los nutrientes, Cristo nos va a dar el conocimiento, Cristo nos va a dar lo bueno para que de nosotros salgan buenas acciones. Porque esa es una promesa que Jesucristo le hace a sus discípulos, a todos aquellos que han depositado su fe en Él.
Entonces, parte de nuestra responsabilidad como creyentes es llevar una vida en honestidad. Y dejemos que Cristo, a través de su conocimiento, a través de su poder, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, se encargue de que demos buenos frutos. Pero tenemos que tener esa virtud de la honestidad en nuestras vidas. Luego dice como complemento, sin doblez. Y lo que hace referencia a esta palabra, sin doblez, está hablando a no tener doble ánimo, doble sentimiento. Cuando todo marcha bien, soy feliz. Cuando no marcha la situación bien en mi vida, soy infeliz. Hoy puedo estar animado, pero al terminar el servicio ya me estoy peleando con mi familia. Hoy puedo estar contento, pero mañana se me olvida que vine a la iglesia y se me olvida que soy creyente. La doblez es algo que encontramos a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ejemplos que ser de doble ánimo es perjudicial para nuestra responsabilidad que tenemos como creyentes. Usualmente las personas de doble ánimo son las personas que todavía no están fundamentadas en el conocimiento de Dios. Las personas de doble ánimo son las personas que no han madurado en el crecimiento del conocimiento de Dios. Pablo en alguna ocasión menciona a la iglesia, ustedes ya deberían de ser personas maduras, conocedores, y nos pone la analogía del alimento, y Pablo nos dice, ustedes que ya deberían de comer cosas sólidas, tienen que volver a tomar leche. Esas son las personas de doble ánimo. Personas que un día dicen, amo a Dios y puedo con lo que venga y Dios me va a dar la fuerza. Y de repente vienen los problemas y vienen las necesidades y nos desaparecemos. Las personas de doble ánimo son aquellos hermanos que vienen a partir del 20 de diciembre, porque ya va a terminar el año y quieren cerrar con todo en la iglesia. Y iniciando el año vienen el primer mes y de ahí desaparecen hasta diciembre. Y pasa, no en esta iglesia, pero me han dicho, me han dicho. Y, y yo sé que esto es fuerte y no quiero lastimar a nadie porque muchas veces yo en mi crecimiento era de doble ánimo. Pero tenemos que afrontar la realidad de nuestras vidas con responsabilidad. Si me metí en un problema por causa de mi mala acción, tengo que afrontarla con responsabilidad. Y te vuelvo a poner el ejemplo. David, aquel que era conforme al corazón de Dios. Aquel hombre imponente y fuerte que tenía a sus 30 valientes y él era el número uno, David, respetado por toda una nación. Primer punto que tocamos de David, reconoció su fragilidad. Por eso se acercaba a Dios. David en algún momento también fue de doble ánimo, muchas veces dentro de su vida. David desertó del pueblo de Israel en alguna ocasión. David dijo, ya no quiero nada con el pueblo de Israel porque Saúl me está persiguiendo y temo por mi vida. ¿Y sabes a dónde se fue a vivir? Con los filisteos. Ese ánimo le cambió a David, ese ánimo que peleaba por Israel, fue cambiado, doble ánimo, y se unió con los filisteos, a tal grado que en alguna ocasión los filisteos iban a combatir en contra de Israel. Y David dijo, bueno, yo ya no pertenezco a los filisteos, a mí me acogió un príncipe filisteo, pues tengo que ayudarle y voy a luchar contra el pueblo de Israel. Entonces, en la historia se nos dice que David se preparó, salió del lugar donde él moraba, dejó a su familia, dejó a la familia de estos soldados que seguían a David, que
Para ser más específicos, no eran soldados, sino se nos dice el libro de Crónicas que eran personas desertadoras también, que eran personas viciosas, que eran personas que habían desertado de la nación de Israel también, que eran personas peleoneras, conflictivas. David las tomó y las hizo parte de de sus soldados. Entonces David se va a apoyar al rey filisteo. Y por esa acción de doble ánimo que David tuvo, mientras David se va a ver al príncipe filisteo y decir, mi tropa, mi batallón va a estar contigo para pelear con el pueblo de Israel, vienen unos bandidos de otro lugar y saquean el lugar donde David estaba. No solamente saquearon el lugar donde David estaba, sino que se llevaron a sus mujeres, se llevaron a sus hijos, se llevaron a todos los bienes que David había adquirido. Entonces, cuando los filisteos se reúnen, todos los príncipes y el rey filisteo se reúnen y ven que David está con ellos, le dicen al príncipe filisteo con el cual David trabajaba, con el cual David servía, ¿por qué David está aquí? ¿Qué no has pensado bien que se va a rebelar en contra de nosotros y va a quedar bien con su rey Saúl? Mejor mándalo. No queremos que David nos apoye en esta guerra porque creemos que nos va a traicionar. Entonces, este hombre filisteo le dice a David, yo creo en que tú ibas a apoyarnos, pero los demás no quieren, regresa. Y cuando David regresa al lugar donde él se estaba morando, pues se encuentra su ciudad en fuego, saqueada, y todos los soldados o todos los seguidores de David se vuelven en contra de él. Y en algunos versículos de la Biblia nos da a entender que hasta estaban dispuestos a matar a David. Porque por esa mala acción de ir en contra de Israel, fue saqueada el lugar donde se encontraba y se habían llevado a sus mujeres y a todo lo que habían, lo perdieron todo por un instante. Y entonces en ese doble ánimo de David y de los soldados, David recurre a Dios y le dice, ¿qué tenemos que hacer? Y si David hubiera recurrido a Dios antes de ir a ofrecerse a los filisteos, se hubiera evitado de todo ese problema que yo te acabé de comentar. ¿Por causa de qué? Del doble ánimo. El doble ánimo en nuestras vidas nos hace perdernos de bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros. El doble ánimo en nuestras vidas nos hace olvidar que yo tengo que recurrir a la ayuda de quién? De Dios en mi vida. El doble ánimo lo que causa en mi vida es no edificación, sino tristeza, dolor y pérdida. Y si un diácono, si un líder de la iglesia tiene doble moral, tiene doble forma de pensar, tiene desánimo, ¿qué crees que va a transmitirle a los hermanos de la iglesia? Desánimo, no esperanza. No los va a guiar a que recordemos que el centro principal de nuestra ayuda es Cristo. Y si una iglesia está desanimada, si una iglesia pierde el rumbo, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a desarrollarse? ¿Cómo va a poder afrontar con los problemas, con las necesidades que van a venir a nuestra vida? Por eso muchos hermanos, tristemente, cuando empiezan a ver los problemas, prefieren irse de la iglesia. Y esa no es la solución. La solución es afrontar los problemas y que Dios nos dé las fuerzas para poder vencer en medio de ese problema. Por eso en esta hermosa tarde, hermanos, hermanas, no nos desanimemos, no tiremos la toalla. Van a venir problemas, van a venir necesidades. Esta iglesia aún no es perfecta y no lo va a
ser hasta que venga Cristo y nos una con las demás iglesias y formemos el cuerpo de Cristo. Tú sigues siendo imperfecto, yo sigo siendo imperfecto, pero que esa no sea una razón para que nos desanimemos, sino para que juntos nos tomemos de las manos y caminemos hacia aquel que es nuestra roca, hacia aquel que es nuestra fortaleza, hacia aquel que es nuestro ánimo y nuestro pronto auxilio, nuestro socorro, que es Cristo. En esta hermosa tarde estoy aquí, estamos aquí para recordar que no debemos de tener doble ánimo, que debemos de mantenernos fieles y firmes. Ahora te pongo un ejemplo en el Nuevo Testamento, ya estamos terminando. ¿Quién? Hace rato que te mencionaba a los apóstoles, Pedro, que fue uno de los apóstoles principales dentro de los 12 apóstoles, cuando vinieron a aprender a Jesús, Pedro, teniendo a Jesús a su lado, sintiéndose todavía valiente, agarra la espada y le corta la oreja a aquel que había prendido a Jesús. Jesús le dice, así no debe de ser. Después se llevan a Jesús al concilio y ¿qué hace Pedro? Lo niega, huye de él. Pedro, aquel que en algunas ocasiones acertó a la respuesta que Jesús quería escuchar. Pedro, aquel hombre empoderado, valiente, perpicaz, huyendo porque habían agarrado a su maestro. El doble ánimo acabó con Pedro, a tal grado que cuando Jesús resucita, Pedro tenía miedo de que Jesús le dijera, tú ya no eres parte de nosotros. A tal grado que cuando Jesús le dice las 3 veces que cuánto le ama y apacienta a mis ovejas, apacienta a los corderos, apacienta a las ovejas, Pedro dice, Señor, ya te lo dije. Aquel gran hombre también tuvo desánimo, tuvo doblez, pero Jesucristo siempre lo vio con misericordia, siempre lo vio con amor. Porque muy probablemente si somos honestos y nos evaluamos, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido desánimo? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido de doble cara? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido eh, como Pedro, como David? Pero Jesús nos sigue amando. A tal grado que Pablo menciona y dice que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel en nuestras vidas. Y lo que te acabo de decir no es para que digamos, pues vamos a seguir viviendo con doble ánimo. No, sino para que seamos honestos, reconozcamos que hemos fallado en cuanto a nuestro ánimo, que en vez de fortalecernos unos a otros, a veces nos desanimamos unos a otros, que en vez de aportar a la iglesia, desaportamos a la iglesia, pero que sepamos que aún en medio de nuestra debilidad, Dios nos sigue amando. Cristo nos sigue amando. Y que eso nos lleve a comprometernos, a valorar el amor de Dios hacia nuestras vidas y tomemos la decisión de seguir animándonos unos a otros. En medio de todos los problemas, en medio de toda la necesidad, que tú y yo seamos hermanos que nos animemos, hermanos que nos fortalezcamos unos a otros. Que seamos conscientes de que la vida no es fácil, pero que en Cristo podemos encontrar ese ánimo que necesitamos para poder seguir adelante. En esta hermosa tarde te voy a invitar a que nos pongamos de pie y solamente llegamos a tocar 2 características de estos líderes y recordarte que tú eres líder personal de tu vida y que tienes un compromiso con Dios. Y en esta hermosa tarde yo quiero animarte y quiero recordarte que practiquemos de una manera intencional estos 2 puntos que estamos viendo. Estos 2 puntos que acabamos de ver. ¿Cuáles fueron estos 2 puntos? La honestidad y el doble ánimo. No ser de doble ánimo.
que en estos días tú y yo practiquemos la honestidad y nos mantengamos animados. Esa es la tarea, el trabajo que tenemos para esta semana, que la practiquemos. Y vas a ver cómo Dios va a obrar en tu vida, vas a ver cómo Dios va a obrar en tu ser. Y este es un gran momento para ponernos una vez más a cuentas con Dios. Decirle, Señor, te he fallado, pero aquí estoy y aquí quiero seguir. Ayúdame a poder afrontar mi carácter, ayúdame a poder afrontar mi falta de honestidad, ayúdame a poder afrontar mi desánimo. Ayúdame porque solamente en Cristo tenemos la respuesta para nuestras vidas. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia y gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres fiel en nuestras vidas. Gracias porque solamente en ti estamos, en ti descansamos, en ti reposamos. Y en esta hermosa tarde, Señor, estamos ante ti pidiéndote, amado Padre, que tú nos des de tu gracia, nos des de tu amor, nos des de tu fuerza para poder ser honestos en mi vida, con mi familia, con mi iglesia, contigo, Señor. Ayúdame, Padre, a darme cuenta, a reconocer las fallas y los errores que yo tengo en mi vida. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a ser mejor persona, mejor hijo, mejor esposo, mejor esposa, mejor padre, mejor madre, mejor hermano, mejor líder, mejor miembro de la iglesia, mejor hijo ante ti, Señor. Yo te pido, Señor, que tú me des de ese ánimo, de ese gozo, de esa alegría, para poder afrontar con alegría y con gozo los retos que vengan para mi vida, para la iglesia. Yo te pido, Señor, que tú examines nuestra vida, examines nuestra mente, nuestro corazón, que tu palabra discierna lo más profundo de nuestros pensamientos y que reconozcamos nuestra necesidad y nuestra dependencia de ti. Te doy gracias por los hermanos que hoy se encuentran aquí. Te doy gracias por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes. Te doy gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y por lo que tú harás en nuestras vidas. Ayúdanos a mantenernos íntegros en cada aspecto de nuestras vidas. Ayúdanos a ser honestos, a ser personas maduras que afronten con madurez las circunstancias por las cuales estamos o vamos a pasar. Recibe toda la gloria y recibe toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre.